Hola, ¿qué tal amigos? Gente de la astrología del diseño humano, aquí de nuevo con muchas ganas de compartir las buenas nuevas, esta información que con tanto cariño, tanta dedicación recojo de diferentes fuentes y hago mi propia síntesis integrando astrología y ching, diseño humano. Y bueno, con el objetivo de dar unas pistas, unas señales para poder sintonizarnos, para entrar en ese proceso mágico de sincronizarnos con nuestro ser interno, con estar atentos, ¿no? Las señales que la vida, que el propósito de estar aquí se nos va revelando. Y este momento tan especial, el 21 de diciembre, que bueno, hoy es 22, mi idea era hacer este vídeo ayer, surgió algún imprevisto de última hora, pero bueno, es importante que seamos conscientes de este momento tan trascendente, de esta revelación que es el día del solsticio, que fue ayer, pero que bueno, que es todos estos días que continúan hasta el día de Navidad, que bueno, me gusta darle este simbolismo, este significado más de natividad, más allá de todos los mitos que nuestra sociedad consumista y manipuladora ha creado para alejarnos de nuestro poder interno, de nuestra conexión con nuestra verdadera naturaleza espiritual. Y entonces ver este momento, este solsticio, esta luna menguante que empieza hoy, el día 22 de diciembre, que ayer, 21 de diciembre, el solsticio es un rasgar el velo y se rasga el velo de la oscuridad para dar un paso hacia la luz. Es la búsqueda solitaria del alpinista que descubre entre brumas la cima de la montaña que buscaba desde hace tiempo y experimenta la iluminación capricorniana, que es una iluminación de una enorme sobriedad, sin ruido, solitaria, sin ninguna compañía. Es una iluminación que nos lleva realmente a la trascendencia de lo puramente personal y que va a eliminar totalmente el ruido de la agitación emocional, que nos va a revelar crudamente nuestra misión vital social. Es una misión que supera con mucho lo personal. Capricornio, el solsticio, nos dice cada año que hay que sacrificar lo individual del ego, lo emocional, lo lunar del individuo para entregarse a una misión social colectiva. Sacrificar es hacer sagrado, esa etimología que nos revela esta palabra tan tergiversada. De algún modo lo que hacemos sagrado en Capricornio es nuestra misión vital, que no tiene nada que ver con el ego, no tiene nada que ver con la ambición personal, no tiene nada que ver con escalar socialmente, tiene que ver con realizar nuestra misión a nivel social, espiritual, a qué hemos venido a hacer a este mundo a nivel social, qué hemos venido a contribuir a nivel colectivo. Pero también, fundamentalmente, lo que realmente nos tiene que ver todo este proceso por ya el aspecto del diseño humano, que el Sol transita justo en el momento del solsticio, cuando entra a 0 grados de Capricornio, la puerta 10 del diseño humano a línea 2, y que esta puerta nos habla de aceptarnos como somos, de soltar también todos los deberías. No lleves ningún debería en tu corazón. Tú no debes ser alguien diferente. No se espera que hagas algo que no es propio de ti. Solo has de ser tú mismo, tú misma. Y el amor comienza por uno mismo, por una misma, en la soledad de la verdadera ilusión de la forma. El amor universal solamente puede ser hallado en el ahora, de manera existencial, en la rendición a la vida que está ocurriendo. Porque no puede haber amor en o hacia la humanidad mientras tus acciones no sean las correctas y tus acciones no son las correctas si no vives la vida siendo tú mismo, entrando correctamente en las circunstancias de tu vida como nos propone el diseño humano. Y finalmente se trata de nuestra propia forma, de nuestros cuerpos que necesitan ser honrados como vehículos para la conciencia y del hecho que de nuestras diferencias son sagradas y mutables. Estamos condicionados a aprender el amor de los demás, de la madre y del padre, del amante y del hijo. Y de esta manera somos condicionados a buscar el amor de los demás para sentirnos amados. Y el no ser, lo que en diseño humano llamamos el no ser, todo ese conjunto de condicionamientos, de falsas identidades que nuestra mente crea para excusar y justificar su sufrimiento. El no ser realmente no se ama a sí mismo. Y al no tenerlo dentro de uno mismo se convierte en una mercancía, el, que es el amor. Algo de valor por lo que merece la pena sufrir, anhelar y salir a buscar. Una mercancía que define la vida de la mayoría de las personas, la medición del amor, la externalización del amor. Él me ama, yo le amo, no le amo lo suficiente, él no me ama lo suficiente, ojalá me amaras más y todo por ahí seguido. Nada de lo anterior guarda relación con el verdadero amor. Con el amor en mayúsculas se trata más bien del miedo a la soledad del vacío, de la cual ahora el amor hacia uno mismo, compelido por inseguridades y sentimientos de inadecuación, estamos entrando ahora en la estación del amor a uno mismo. Entonces es importante aprovechar esta oportunidad para, como he dicho hace un momento, experimentar con tu tipo y estrategia según tu diseño de diseño humano. Te invito a que investigues
cuál es tu tipo, cuál es la estrategia vital que le corresponde para vivir la vida siendo tú mismo y descubrir así tu verdadero ser, una persona a la que merece la pena conocer, de la cual podrías incluso llegar a enamorarte. Pues esta puerta 10, línea 2, que nos habla del ermitaño, nos habla de un comportamiento independiente a través del aislamiento o el aislamiento para preservar el comportamiento independiente ante los condicionamientos externos. Cuando alguien está intentando irrumpir en ti, condicionarte, debes retirarte. Es mejor para ti retirarte y estar en tu propio proceso porque eso es lo sano y la única manera en la que vas a encontrar el amor por ti mismo. Y bueno, eso, amigos, es lo importante. Como vais a ver en la carátula que he puesto, el verdadero, estos días del solsticio se nos revela nuestro propósito, nuestra misión social, colectiva, espiritual, pero que es importante tener en cuenta cómo mantenernos alejados del condicionamiento de todas las personas, de todas esas situaciones que nos alejan, que no nos permiten estar conectados con nuestro centro, con nuestro amor, a nuestro propio ser, a seguir fieles a nuestras propias convicciones internas que vienen de nuestro ser verdadero. Y ahí es importante saber cuándo realmente somos alejados de ahí, para que desde esa guía interna ser guiados y podamos realizar nuestro propósito vital que hemos venido a realizar. Y bueno, como acabo de decir, lo que pongo aquí en esta carátula, el amor a uno mismo es la guía interna hacia la revelación y el cumplimiento de tu propósito social y espiritual, y el solsticio, la revelación de tu misión vital, primero respecto a ti y luego con los demás. Y entonces, bueno, hasta el día 25 de diciembre, que es Navidad, que es Natividad, como me gusta llamar a mí, el nacimiento del Cristo interno en nosotros, es importante tener en cuenta, vivir este proceso, todo este año de grandes transformaciones, ver cómo está renaciendo el nuevo yo en nosotros. Este momento es el momento del renacimiento, de ese resurgimiento del ave fénix de las cenizas, el 25 de diciembre, la verdadera Natividad de nuestro ser crístico. Y bueno, vemos que el 25, hasta ahora estamos todavía hasta el 25 en esta puerta 10, el amor ahora mismo todavía unos días para observar, reflexionar hasta qué punto realmente cuando entramos en interacción con los demás nos alejamos de nuestro verdadero ser, somos condicionados a ser empujados hacia algo que no somos nosotros. Entonces vemos que el 25 de diciembre el sol va a estar ya en la puerta 58, que es mi puerta, donde yo tengo el sol. Yo nací el 28 de diciembre y mi puerta es la 58, el jovial. Y el 25 de diciembre el sol se mueve, entra en esta puerta y tenemos aquí la cruz del servicio, que es mi cruz, servir a Dios y hacer el servicio de Dios. Lo llamamos servicio con alegría. Todas las puertas de esta divinidad Vishnu, que yo las tengo y lo sé, pueden ser tan rígidas moralmente y desgraciadas y tan bellas a la vez, porque estas puertas son tanto acerca del modo en que vivimos nuestra vida, en el plano mundano, en la vida cotidiana, en donde la gracia está en cada momento. Este es el amor a la vida. A los ojos de Dios, sentirte protegido por el Señor. Y esta es la puerta que desafía el comportamiento que no está de acuerdo al Señor y lo hace con alegría, porque si no te comportas según el Señor, estás en riesgo, jovencito. Esto es viejo. Esto no es desafiar a Dios en cualquier cosa que no encaje con estas reglas tan simples, porque tienen que ser simples, como son simples los valores y los principios y todo lo que sale de allí. Esta puerta 58, entonces, esta presión para desafiar el comportamiento de otros, ¿es correcto o incorrecto cuando la presión para corregir a ellos es la presión para castigarlos en forma de desaprobación? Los estresas psicológicamente o los estresas físicamente. Es una adrenalina en el cuerpo de la mona asesina que piensa con razón que alguien necesita una lección en nombre de Dios. No hay nada que a los seres humanos les encante más hacer que hablar en nombre de Dios. Amigos, y vemos que el 22 de diciembre tenemos ya la luna menguante. Y vemos que de la luna menguante, vemos que comienza de a poco a desaparecer. La luna llena, después de este pico energético que representa la luna llena, comienzan a emerger fuerzas internas que nos llevan a la introspección, días de introspección, para poder equilibrar nuestras energías. Durante la luna creciente y la luna llena nos enfocábamos en el exterior y en la luna menguante comenzamos a sentir la necesidad de volver hacia nosotros mismos, hacia nuestra sabiduría interna, hacia el yo, así como también hacia el descanso. De esta manera representa nuestra capacidad de habitar nuestro lado más oscuro, enfrentarnos a nuestros miedos y salir fortalecidos de ese encuentro. Y más para este 25 de Navidad poder vivir resurgido ese renacimiento, esa natividad de nuestro Cristo interno.
porque vamos a ver que la Luna y el nodo sur van a estar en conjunción en el grado 1,34 de Libra, la puerta 64, ay, perdón, en la puerta 46, línea 4. Y aquí la Tierra en exaltación nos dice, existe desde el comienzo la habilidad, una vez reconocida implica que hay un proceso para pasar rápidamente del anonimato a la influencia y puede haber disponible esta cualidad de saber cómo exteriorizar tu experiencia en el ahora, saber cómo hacer para que otras personas no se crucen en tu camino si no son buenas en eso, porque tienes un único objetivo, estás fijado en tu propia experiencia, pero no hasta el punto de la exclusión del otro, porque tienes dones sociales, aunque sabes cómo mantenerte en tu experiencia sin alienar a las personas que están a tu alrededor y al encontrar aliados valiosos que te ayuden a consumar tu experiencia. Por eso es importante estos días ver cómo podemos aliarnos, con qué personas realmente podemos mantener nuestros dones sociales y estar en sintonía con ellas y que nos ayudan realmente a tener una experiencia fructífera en nuestro descubrimiento de quién somos, del amor a nuestro propio ser, a nuestro propio cuerpo. En cambio, aquí la distorsión es una reacción al alcanzar el éxito que tiende a morder la mano que lo alimentó. Por cierto, esto es una gran medida lo que dicen aquellas personas que tienen que encontrarse con personas que, como nosotros, podemos vivir esta cualidad. De hecho, realmente solo está en la propia experiencia de poder olvidar que alguna vez realmente ayudaste a esa persona que ahora viene a ti. No es que a ella no le importe, no es que si realmente se la confrontase con ese hecho, no se daría cuenta, oh sí, no me di cuenta de que te hice eso. Y bueno, ver todos esos entramados en las relaciones, ¿no? Digamos que el nodo norte que va a estar en la puerta 25, línea 4, nos habla de la supervivencia. Recuerda esto cuando esta es la única puerta de la identidad del ser que apunta hacia el ego, y la relación entre la identidad del ser y del ego es una de las más importantes dentro de nuestro vehículo. Así que esta 25.4 conoce al ego del otro lado, sabe lo que ese ego es, lo que presenta su poder. Y en ese sentido es que tiene la mayor capacidad de sobrevivir en el tiempo, los principios más elevados aún en medio de la mayor decadencia. No hay ninguna diferencia significativa en este enunciado. No hay ningún planeta aquí en detrimento en esta línea. Lo que quiere decir es que lo que tenemos aquí no es solo una cuarta línea que por su propia naturaleza es fija monotemática, sino que la propia naturaleza de la línea en sí misma es fija y monotemática. Solamente hay exaltación, solamente estabilidad para mantener la inocencia. A pesar de las circunstancias, es una línea muy hermosa. Entonces, ¿cómo mantener esta inocencia? Amigos, esto va a estar ahí en el entorno, es un aprendizaje. Tenemos que movernos en ese entorno de vamos a ver las personas que realmente hasta qué punto se aman a sí mismas, mantienen esa inocencia en sus acciones, hasta qué punto uno pierde esa inocencia cuando los demás realmente te dicen, ah, qué bien lo haces, y cuando ya lo haces para que recibas ese feedback del otro. Entonces, lo maravilloso de ser monotemático es que si permaneces en tu vía llegarás a tu destino. Es como un tren cuando está en su vía llegará, eso seguro. Y el gran tema de estar fijo en un único punto cuando estás aquí en una línea existencialista es que pase lo que pase, siempre sigue siendo existencialista. Eso es lo que esto significa aquí. Atentos porque el Sol va a estar, como hemos dicho, en la puerta 10, línea 4, que es el oportunista y la aceptación de las normas hasta que pueda tener lugar una transformación exitosa. Y es muy importante entender esto. Lo importante respecto de la naturaleza del comportamiento es que tienes que esperar por tu oportunidad, lo que significa que no puedes abandonar un comportamiento hasta que no tengas un lugar al cual ir con ese comportamiento. Es el mantenimiento de patrones de comportamiento hasta que surja en el momento y la oportunidad adecuados para la transformación. Es esperar el momento para vivir tu naturaleza. Entonces, atentos, porque esto va a ser un aprendizaje estos días, mientras el sol está aquí, en esta puerta y en esta línea, estos últimos días. El detrimento, en cambio, es la alteración de los patrones de comportamiento propios para un mejor aprovechamiento de las oportunidades. Es lo mismo solo que del otro lado, pero también es especulativo, está esperando por esas oportunidades y puede no estar preparada para hacerlo cuando las oportunidades aparezcan. Estás profundamente orientadas al riesgo y al asunto importante es que uno no puede permitirse el correr ese riesgo si no espera por el momento adecuado. En ese sentido, cualquier acción prematura va a traer dificultades. Atentos a sentir el momento adecuado, la oportunidad correcta para poder exteriorizar y ver nuestra oportunidad de poder ser nosotros mismos con los demás, o poder llevar a cabo nuestro propósito, nuestra misión, manteniendo las convicciones propias internas de nuestro verdadero ser. Y vemos, amigos, que el Sol en uno de, en el, digamos, uno de Capricornio, que va a estar cuando, bueno, ya ha entrado, entró ya ayer día 21,
Vemos aquí el Sol en 1 de Capricornio, lo podemos ver aquí al principio. Y aquí vemos marcado estos aspectos que el Sol hace con los nodos. Por un lado, el nodo sur, con la conjunción de la Luna y el nodo norte, cerca de Neptuno. Y esto es la entrada del Sol en Capricornio. Y daros cuenta también que hay algo muy interesante, que entra el Sol en Capricornio y entra en cuadratura con el eje nodal que está al comienzo de Aries, a 10 de Libra. Es decir, que está activa lo que se llama el eje mundial, que es el eje Aries-Libra cruzado por el eje Capricornio-Cáncer. Es lo que podemos ver aquí en el gráfico. Normalmente cuando hay aspectos fuertes en el eje mundial, a nivel colectivo, tenemos que realizar grandes elecciones, pueden ser días de grandes elecciones, ver que el eje mundial es el comienzo de los 4 signos cardinales y los signos cardinales son los signos de los que tomamos decisiones de tomar este camino o este otro camino o el otro camino, son encrucijadas vitales, así como los signos fijos son la consolidación del camino que hemos tomado en el signo cardinal y el signo mutable es el cuestionamiento, la preparación para el nuevo ciclo cardinal que viene más tarde. Entonces, con esta tensión tan fuerte y tan creativa que va a haber entre el Sol y pocos días después también con la Luna entrando en Capricornio en cuadratura con el eje nodal, pues significa que a nivel mundial vamos a tener que plantearnos, se está viendo ya vislumbrando un poco esta reflexión a nivel mundial de por dónde vamos, qué camino tomamos, es el momento de decidir si queremos paz o queremos guerra, si queremos diálogo, queremos enfrentamiento, si queremos visión clara o queremos confusión y cacofonía, es decir, por qué camino tiramos y se nos presentan opciones muy divergentes, muy diferentes. Pero el 21 de diciembre y los días que siguen tenemos que decidir a nivel colectivo y también, sobre todo, a nivel personal. Además, tenemos la gran cruz Mercurio cuadratura Saturno en oposición a Júpiter. Vemos aquí arriba Júpiter opuesto a Mercurio abajo y aquí tenemos a Saturno en Piscis formando esta cometa, esta T cuadrada. Y vemos al mismo tiempo esta gran cruz, lo vemos con Mercurio, cuadratura con Saturno y en oposición a Júpiter. Pocos días antes, también sobre el solsticio, estará pasando la Luna por aquí, por el Virgo, y que tenemos una T cuadrada, y entonces tenemos esta gran cruz mutable, que de algún modo los signos mutables y con la Luna pasando por ahí sobre el 2021 y tal, pero luego, aunque la Luna pase, va a seguir estando hasta T cuadrada, esta T cuadrada Júpiter, Saturno, Mercurio, y que no se va a estar diciendo que no se va a estar diciendo esta T cuadrada, esta gran Q, que son signos mutables. Entonces, los signos mutables nos dicen, es un momento de cambio, momento de mutación, momento de reajustes necesarios para poder seguir avanzando. Los signos mutables nos dicen, las cosas no pueden seguir así. Si queremos que la vida siga, es necesario tener juego de caderas, es necesario tener flexibilidad, tener movimiento de piernas. Entonces es necesario ser capaz de encajar, de cambiar, de adaptarse, de reconocer que algunas de nuestras decisiones del pasado podrían haber estado bien en el pasado, pero ya no son válidas, que nuestros ídolos del pasado pueden, digamos, no ser lo que nosotros creíamos que eran. Digamos, entonces, claro, se inaugura este diálogo tan fructífero, pero tan complejo entre planetas. Por ejemplo, Saturno, Luna, que han estado opuestos, la Luna en Virgo, Saturno estos días, justamente ahora hace pocos días, y Saturno en Piscis, pues de alguna manera es el diálogo que ¿qué es lo que necesito? Entre qué es lo que necesito la Luna y qué es lo que hay, qué es Saturno. La Luna dice, es que quiero esto, pero quiero lo otro, pero Saturno dice, hay esto. Y ahí hay un diálogo que vamos a tener que arbitrar entre lo que necesito y lo que hay. O también la cuadratura Júpiter-Mercurio, es Mercurio en Sagitario, que dice, ay, me gustaría contar esto, fíjate qué bonito, qué grande, qué guay todo esto. Y Júpiter, que está opuesto a Mercurio, le dice, sí, pero los hechos no corroboran todo esto, tu historia. Entonces ahí va a haber este diálogo entre lo que me gustaría relatar y los hechos objetivos, o la cuadratura Júpiter-Saturno, que esto es lo que me gustaría llegar a hacer y esto es lo que realmente puedo hacer. O sea, vamos a ver todos estos diálogos muy complejos y moverse ahí estamos nosotros que vamos a tener que mostrar mucha flexibilidad, mucho juego realmente de cintura. Y bueno, vamos a ver amigos que del 30 de diciembre al 5 de enero vemos que el Sol va a estar en la puerta 38, que esta es la cruz del ángulo derecho de la tensión, y esta es una puerta asombrosa, curiosa y que da miedo. Cuando digo que da miedo, puedes pensar en el miedo que puede ser para los demás. Después de todo, ¿no? Puedes ver que proyecta su espíritu a través del doble yin-yang. Ya vemos el doble yin-yang, el segundo binario y el tercer binario, los dos de arriba, una línea yin discontinua, una línea yang continua, ¿no? Y esto es decir que esto es una puerta de vínculos, la percepción que otros pueden tener de esta puerta puede ser potencialmente peligrosa, tiene la clave del descuido, y cuando
y cuánto miedo puedes meter la gente por aquello que lo tiene. Para la persona que lo tiene es una presión, y es una presión que a veces te hace hacer cosas y reaccionar a ciertas personas de maneras en que no entiendes realmente por qué tanto en el nivel de violencia, de oposición, porque esta puerta 38 se llama la oposición que estás dispuesto a mostrar hacia ciertos individuos y la neutralidad que puedes mantener con otros y el nivel de ceguera devocional con el que pareces estar dispuesto a dar la mano a ciertas personas y moverte con ellos hacia el infierno si es necesario. Una puerta a tener en cuenta todo el sistema de la integración, todo el carisma, todo cuando se trata de la conciencia fundamental de estar vivo, todo depende de esta raíz que dice, ¿te importa o no te importa? ¿Me importa a mí o no me importa? ¿Me deja muerto? ¿Sabes? No me interesa. Es una puerta de indecisión. Es por eso que los guerreros espirituales de todas las tradiciones del arquetipo, de todo el guerrero espiritual se ocupan. Les importan solo aquellos que me recuerdan que yo soy Dios y que solo te importen aquellos que me llaman para algo que tiene que ver con Dios, el propósito con el significado. Bueno, no se trata del significado ni del propósito, ni del esto, ni del otro, ni de aquello. Puedes ver en el doble yin yang que se trata del otro. Se trata de me importas tú y a ti te importo yo. Y cuando digo yo, realmente te importo yo, puedo importarle realmente a alguien, ¿no? Entonces vemos que el Sol y la Luna, que van a estar en el grado 943 de Capricornio, la puerta 38, línea 1, la línea del rigor, la imaginación aplicada a asegurar la comprensión. Bueno, estos amigos ya es el 30 de diciembre, la luna nueva, y esto es asegurar la comprensión de los valores alcanzados. Es muy importante que estas personas, que con esta cualidad reconozcamos que sería mejor que guardásemos nuestras ideas dentro de nosotros, porque entonces podríamos conducir a un fruto muy creativo. Esta es una línea muy creativa, es una línea que tiene un enorme potencial en términos de creatividad, aunque lo que sucede a menudo es que lo que le sucede a los artistas que se aburren, incluso por momentos se aburren de su propio arte porque depende de quién esté presente en sus vidas para reconocerlo con ellos. Cuando tienen una buena idea, en cuanto tratan de proyectarla hacia afuera, a los demás los otros se aburren. Esa no es mi idea, no me aburras con eso. Me resulta muy difícil proyectar sus ideas hacia afuera a otros que les dicen, esto es aburrido. Mucho mejor para ellos que trabajen con sus ideas dentro de sí, como un proceso imaginativo. Por eso es lo que nos invita estos días, a trabajar más con nosotros mismos las ideas en un proceso más imaginativo propio nuestro, porque en el detrimento aquí tenemos recurrir al faccionalismo para satisfacer necesidad de acción del ego. Es como estar sentado con un grupo de amigos y proponer exactamente la idea que hará que tres de ellos terminen en una gran discusión entre sí, mientras que tú no participas después de haber lanzado la idea. En lugar de que se aburran, tienes que ver cómo ellos se enfervorizan, así que tú eres quien termina aburriéndote realmente. Entonces, estos días, con esta posición del Sol en esta puerta 38, línea 1, nos invita realmente a discernir, realmente a luchar por las cosas que realmente son valiosas para nosotros y ver hasta qué punto nos involucramos en causas que pueden parecer que sean buenas para los demás, pero no son buenas para nosotros. Entonces, ahí va a estar ese aprendizaje, de investigar sobre las cosas que realmente tienen valor para nosotros, por las que realmente vale la pena tomar riesgos y luchar por ellas. Porque vemos que el 28 de diciembre, el día de mi cumpleaños, Venus está en cuadratura en Urano, y aquí lo podemos ver, Venus en Acuario y Urano, que lo tenemos aquí en Tauro, formando esta cuadratura. Venus en Acuario, entonces, muy interesante, porque esta Venus en Acuario, sobre todo en cuadratura con Urano en Tauro, pues nos va a hablar de la necesidad de abrirnos, de y abrirnos, porque este es un planeta de apertura, de qué necesito en el otro, qué necesito del otro, qué quiero, qué de la adquisición realmente. Venus nos habla de adquirir cosas que necesitamos de los demás, contactos, personas que me ayuden a obtener lo que necesito, mmm, lo que me gusta, pero ahí nos va a hablar de la necesidad de abrirnos a lo nuevo, a lo discontinuo con ese aspecto de Urano, encontrar lo que necesitamos más allá de los límites de la realidad consensual, de lo oficial, de lo legal, de lo establecido. Esta Venus en Acuario necesitamos esto, todo es poder conseguirlo, pero no vas a poder conseguirlo de forma tradicional, ni lo que consigas va a ser lo tradicional tampoco. Y vamos a ver eso, que pueden ser nuevas maneras de satisfacer nuestras necesidades. Y esto nos va a hacer entrar en relaciones quizás extrañas y poco convencionales, relaciones en las que uno no encuentra lo que busca, sino una cosa más bien extraña, que puede ser que satisfaga realmente tu necesidad, pero no siempre, no todo el rato, no como tú pensabas, pero todo depende del ojo del observador. Si tú dices, bueno, bien, puesto, fíjate, me libera esto realmente. Estaremos
Esta Venus es muy liberadora porque me libera del corsé de la continuidad, de la fidelidad, todo este tipo de cosas, porque puede ser que me guste mucho tal plato de comida, pero eso no significa que lo quiera comer continuamente, ¿no? Entonces nos va a abrir las relaciones que te abren a lo cósmico, a la razón universal y no a la razón que podemos llamar sectaria, ¿no? Y vemos que desde la perspectiva del diseño humano, vemos esta Venus que está en la puerta 49.6. La Venus 49.6, que la tenemos aquí. Vemos Venus en 49.6 y Urano en 23.6. Y Venus en 49.6 nos habla de la línea de atracción, de hipersensibilidad, de cómo como norma conduce al rechazo de los principios y de los otros. Como norma significa que en realidad no hay un aspecto realmente revolucionario, de no estar involucrado en la revolución. Observar cuáles son los principios que podrán establecerse después de la revolución. Eso es lo que va a ver esa predisposición en el programa, a ver realmente si esta revolución, a qué principios nos va a llevar. Y esa va a ser la gran preocupación. El momento que tienes esa noción, puede ser muy poderoso, ¿no? Con esta capacidad de ver realmente más allá. ¿Qué revolución nos va a llevar a unos principios que realmente puedan establecerse? Y tiene que ver cómo responder a cualquier principio determinado en el tiempo, al pasar a través de la ola. Si hay un principio que puedes tolerar en el extremo inferior y disfrutar en el pico más alto, es bueno para ti. Si solo puedes cumplir un principio en el pico más alto y lo detestas en el extremo inferior, no puede ser correcto para ti. En otras palabras, la ola emocional tiene que enseñarte a través de su espectro qué principio es realmente correcto para ti, lo cual significa que una revolución no es algo a lo que uno pueda zambullirse espontáneamente. Pues vamos a ver todos esos movimientos revolucionarios que estamos viviendo. Seguramente va a faltar esta conciencia, esta paciencia para que cada uno pueda ver hasta qué punto realmente esa revolución es buena para uno realmente. ¿No? Porque Urano en la puerta 23, línea 6, nos habla de la fusión y tiene valor algún saber si no conduce a una mutación, porque esta es la naturaleza de esta línea. Para que el saber conduzca a una mutación, este es un proceso que surge al llevar la diversidad, la síntesis, como una fusión. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí si uno realmente no tiene claro que eso va a llevar a una mutación, que sí es la posibilidad real de transformación, de mutación, uno no va a expresar ahí su saber, no va a estar seguro que su saber realmente va a conducir a esa transformación. Y bueno, vamos a ver que la luna nueva del 30 del 12, llegamos a la luna nueva en el 30 de diciembre en Capricornio y aquí llegamos a ya un momento muy tenso porque conforme llegamos al final del mes y entramos en el año nuevo, ¿qué sucede? Pues ya vas viendo que esta oposición Marte-Plutón se va a ir estrechando cada vez más. Es decir, sobre el 3 de enero del 2025 ya tenemos la oposición exacta de Plutón y ya vemos la potencia de esta oposición. Con la primera oposición tuvieron lugar las elecciones americanas, cuyo resultado todos conocemos. Y con Plutón en Capricornio, en Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, vemos claramente cómo se configura una plutocracia. Ahí vemos el tema de Plutón y vemos el futuro gobierno de Trump, que cuenta con de momento 12 multimillonarios, es decir, gente absolutamente rica, es decir, va a ser el gobierno de los riquísimos. Y bueno, esto quizás sea positivo porque no va a haber esa ansia de querer enriquecerse porque ya son multimillonarios, gente absolutamente que va a decir, va a ser el gobierno de los riquísimos, y esto es interesante porque ahora aquello que se produjo con Plutón en Capricornio, es decir, ya el triunfo final de la plutocracia, Plutón entró en Acuario, pero Plutón en Acuario es el poder distribuido, entonces el poder para la gente. Lo vemos con la Revolución Francesa, son levantamientos populares con el último paso del tránsito de Plutón por Acuario, fueron levantamientos populares para reclamar el poder popular republicano, la abolición de la nobleza, de la monarquía, del clero, de todos los plutócratas de aquel tiempo. Entonces, de nuevo, vamos a ver esto que hemos heredado, una situación de plutocracia, no solamente en Estados Unidos, prácticamente todos nuestros países, los plutócratas, los oligarcas, los grandes entes económicas que tienen también todo el poder político, pero de repente el espíritu de los tiempos, Plutón nos dice, pero es que yo lo que tengo preparado para estos 20 años que voy a estar en Capricornio es un movimiento, que voy a estar en Acuario, perdón, es un movimiento absolutamente sísmico del poder que se traslada del centro hacia la periferia
de los plutócratas, de las élites, de los oligarcas hacia la gente. Entonces, pero claro, esto se va a manifestar, ya os digo, los primeros días de este año muy claramente, del año 2025. Y claro, todo esto ya está muy cercano a esta luna nueva. Porque vamos a ver que ya el día 5 de enero, del 5 al 10, el Sol va a estar en la puerta 54. Esta puerta 54 es la cruz de la penetración, quiere decir que, bueno, cómo te mueves en la vida, cómo caminas en la vida. Y este es el dilema existencial. Desde un egoísmo iluminado, como lo planteaba Ra, el egoísmo iluminado, un egoísmo saludable, la ecuación es muy simple. ¿Quién soy yo para mí? Cuando vives con propósito, el camino comienza con cada paso y este es un proceso de exploración, de autopotenciación, de autodesarrollo. La vida del pasajero en general, lo contrario en el mundo de no ser, lo que tenemos aquí es el cambio abrupto de alianzas, el cambio abrupto de pareja. No sé si os fijáis, porque realmente lo que más me gusta del mandala es la geometría. Al fin y al cabo, aquí estamos hablando ya no de la supervivencia en un plano estrictamente material, sino la versión más perversa de esta fuerza, es el querer salvar el alma, es el querer salvar el alma y es la disposición en nombre de cualquiera que sea tu dogma manifestar un comportamiento extremo, un comportamiento de apisonadora, un comportamiento de pasar por encima, es decir, de no escuchar siquiera los argumentos del otro, excepto para ver cuándo se calla, pero no es esta una fuerza con la que se discute. Atentos, vamos a ver hasta dónde podemos ser influenciados por esta fuerza, que cada uno lo pueda ver, discernir en sus relaciones y poner atención para vivir la vida siendo tú mismo, que nos trae el diseño humano, y no siendo víctima de estos condicionamientos. Porque esta luna nueva en Capricornio es una luna de maduración, una luna nueva es siempre un momento de maduración, porque Capricornio es el signo de la maduración. Entonces, fijaros, ¿en qué casa sucede? ¿En qué casa tenéis el grado 10 de Capricornio? Porque en esa casa, en los asuntos que gobierna esa casa, de alguna manera vais a iniciar un proceso de maduración, de, explo, de explotar una semilla que con la semilla capricorniana va a dar lugar a un árbol muy recio, muy fuerte, de crecimiento lento, pero seguro que os va a llevar a madurar ese área de vuestra vida. Por ejemplo, si es en vuestra casa 12, de algún modo vais a madurar todo el lado de vuestro inconsciente colectivo, de vuestro inconsciente familiar, por un modo vais a hacer que eso crezca y se manifieste. Si es la casa 11, por ejemplo, como me transita a mí, todo lo que tiene que ver con los grupos, con la amistad, cómo de alguna manera expandir, incorporar, innovar en esa relación con los grupos. Y bien, pero claro, todo esto da lugar a algo que está sucediendo al mismo tiempo, y esta tensión Plutón-Marte, que es cielo santo, ¿qué hicimos en noviembre? ¿Qué hemos hecho con este Plutón en el momento que ya hubo esa oposición, con este Plutón en Capricornio? Y va a haber una toma de conciencia muy fuerte de que hay que revertir todo esto, que tenemos que empezar a y es un momento, yo diría, estos primeros días del año muy revolucionarios. Va a ser muy, muy revolucionarios, aunque los vamos a interiorizar de algún modo. Vamos a empezar a darnos cuenta de que hay que repetir todo esto, porque con Marte retrógrado tenemos que trabajar para darle la vuelta a esta tortilla. Porque esta luna nueva del 13, del 30 del 12 va a tener a Marte-Plutón sobre el 3 de enero del 2025 en oposición exacta a Mercurio en el 56.6 y Plutón en 60.6, perdón, no, Mercurio no, es Marte en 56.6, opuesto a Plutón. Y aquí tenemos en este eje, esta polaridad entre Marte y Plutón, desde la perspectiva del diseño humano, aquí tenemos los límites de la estimulación, de viajar, de moverte, todo tipo de limitaciones. Y como consecuencia de esas limitaciones, la idea y el deseo de libertad, la idea de libertad aquí emerge como consecuencia de vivir una vida de esclavo, de vivir deprimido, de no vivir a la altura de lo que es tu potencial. Y esa es la idea de libertad que tienen los esclavos, querer ser libre de esto, de aquello otro, libre de las limitaciones, la idea de una libertad ilimitada, utópica, la idea de libertad que niega las limitaciones y las limitaciones hay que aceptarlas. Ese es el primer paso para poder trascenderlas. Y en el momento en que niegas las limitaciones, la frustración y la depresión solo puede ir a más. Y entonces, bueno, este tema, este eje, este dilema, va a ser también un tema integral durante estos días por esta posición Marte-Plutón. Y Marte en la puerta 56.6, la puerta de precaución, que nos habla de la prudencia cuando la conexión se ha establecido, de honrar sus nuevos compromisos con el fin de asegurar su equilibrio. Literalmente lo que dices, en el momento en que te conectes con una idea, si vas a estimular con ella, te tienes que quedar durante todo el proceso, tienes que pasar por todo esto, tienes que ver cómo funciona el asunto, no puedes soltar esa idea ya, sino poder ver esa idea a dónde lleva, realmente es una idea que puede llevar llevar a una experiencia que realmente sea potenciadora, que nos lleva a un proceso de maduración, de progreso, porque hay honestidad en la expresión, vivir cumpliendo con tu palabra. Es muy difícil ser una persona abstracta, vivir cumpliendo con tu palabra, esta persona o esta cualidad que vamos a tener estos días para todos nosotros nos puede llevar
a querer ser capaz de saber que aquello en lo que le decimos a otros que crean, que ella misma, que tú mismo, todo aquello que tú vas a decir a los demás para que se lo crean, que tú te lo creas. Y eso va a ser muy importante, no ser hipócrita en ese sentido, porque esta sexta línea está lidiando con este mismo proceso. No voy a estimular a alguien simplemente porque lo puedo hacer, lo estimularé con algo que sea fiel a mi espíritu para no ser un hipócrita. Muy difícil de hacer porque las ideas son inestables por su propia naturaleza. No es fácil encontrar una idea según la cual puedas vivir. Mira tu propia vida y fíjate en cuántas de las ideas que has tenido han sobrevivido. Ellas vienen y van. Entonces, Plutón, que lo tenemos en la puerta 60, línea 6, el intelecto intuitivo que reconoce cuándo la rigidez absoluta es esencial, pero con aplicaciones innovadoras que reducen su severidad, una fijeza energética que es inusual en su capacidad de contención. Una de las cosas sobre la naturaleza de estas líneas es que tiene muy claro que esa restricción y limitación no es todo. Esta línea en su rigidez está diciendo que no puede haber ningún tipo de compromiso. En el sentido, mientras haya esa limitación, no haya la posibilidad de mutar, de transformar, será restringida. Aceptaré cualquier tipo de limitación porque nada funcionará a menos que la mutación esté presente. Si la mutación no está allí, será absolutamente rígida la restricción. Lo que esto significa es que esto nos puede llevar a esa rigidez en la aceptación de las propias limitaciones y que realmente nos comprometamos a ese nivel. Pero bueno, eso forma parte de un proceso de aprendizaje, ver hasta que cada uno le toca parte de esto, de ver la posibilidad realmente de, si no vemos la posibilidad de mutación, pues vamos a restringirnos de alguna manera a ese sentido, ¿no? De aventurarnos a cualquier proceso que queramos luchar contra las limitaciones, sino que es que esperar para trascenderlas, porque si no el detrimento es el entendimiento dogmático, principista y cuidadosamente razonado, que es inflexible en su severidad y a menudo fríamente brutal al actuar, ¿no? Una aceptación de la restricción inflexible y severa tan intransigente que la restricción puede volverse insoportable y llevar a la depresión crónica. Aquí puede ser alguien que dice, tengo que restringirme, tengo que aceptar la limitación, de lo contrario, no habrá mutación, pero la odio, me está volviendo loco. ¿Por qué no puedo haber? ¿Por qué no puede haber una mutación? No puedo soportarlo. Y bueno, amigos, aquí la paciencia, si vivimos procesos de limitación, que es lo que llevamos ya tiempo con Plutón en esta puerta 60 de los límites, aprender a aceptar las limitaciones, dejar de luchar con todo aquello que realmente, bueno, vivimos como una restricción y a veces es saber aceptar estas restricciones y esperar el momento que realmente podamos vivir esa transformación, eso es una señal de gran sabiduría, de gran aprendizaje. Y bueno, aquí amigos lo vamos a dejar sin antes de alguna manera recordaros que ya el próximo encuentro de sesión de movimiento sistémico, este sistema de introducir, como veis aquí en este mural, el gráfico del diseño humano, realmente mágico, espectacular, innovador, rompedor en todos sentidos de lo que experimentamos en estas sesiones, al poder integrar cada uno su propio sistema, sus propios dilemas internos, sus diferentes aspectos internos, su parte emocional, mental, su parte vital, su conciencia corporal, su dirección en la vida, el ego, cómo se maneja en el mundo, cómo obtiene sus recursos, cómo integrar todas esas dicotomías, esos dilemas, y que realmente a nivel vivencial es mágico cómo sucede esa integración, cómo se resuelven estos dilemas. Por tanto, os invito el próximo sábado 1 de febrero aquí en el Spy de Despertar a que podáis venir a participar de estas sesiones. Y nada más, aquí lo vamos a dejar. Hasta la próxima. Feliz viaje, como siempre. Os deseo de pasajeros rendidos a vuestra forma, siguiendo vuestra estrategia, vuestra autoridad. Chao, chao.